buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de Giro a la Izquierda. La particularidad de este programa, además de que no contamos con la presencia de Lina Martinelli, quien está de viaje y le mandamos un saludo, es que se emite grabado. Lo estamos grabando el día martes, ustedes lo verán emitido el día miércoles, así que por esta cuestión no habilitaremos nuestras líneas telefónicas para que nos envíen mensajes o llamados telefónicos. De todas maneras, si quieren comunicarse con nosotros, lo pueden hacer vía Facebook. Y por este motivo tampoco haremos referencia al resultado del partido de Argentina con Holanda, del que desconocemos completamente porque estamos grabando el programa un día martes. En el programa de hoy estaremos abordando la gran lucha que vienen llevando a cabo los trabajadores de la autopartista LEAR. En el día de hoy, recordemos hoy martes, hubo una jornada nacional de lucha en distintos puntos del país para rechazar los despidos en esta autopartista. Recordemos que 200 trabajadores de la planta de Pacheco sufrieron despidos y en el día de hoy hubo una jornada nacional de lucha, como decía antes, en distintos puntos del país y tendremos la cobertura de lo sucedido en Córdoba y en Buenos Aires, a donde nuevamente la Gendarmería del Gobierno Nacional desató una brutal represión. Veamos el informe. Ya hace más de 2 meses que venimos reclamando por la reincorporación de nuestros compañeros. En un principio hubo suspensiones ilegales. La empresa nunca presentó preventivo de crisis ni nada de eso. El Ministerio de Trabajo en un principio sacó un dictamen a favor de los trabajadores. En aquel momento lo que faltaba solamente era que el sindicato Les Mata ratificara el dictamen. Bueno, al día de hoy no ha hecho nada de eso. Y lo que nosotros estamos acá justamente es exigiendo que nos parece completamente injusto que haya despidos. Hay más de 100 despidos acá, hay compañeras que se quedaron sin trabajo, compañeras que tienen hijos discapacitados, hay compañeros que son sostenes de familia, que es la única fuente de ingreso que tienen en sus casas, hay 200 familias en la calle, hay 100 compañeros sin goce de sueldo, y lo que nosotros estamos reclamando hoy acá es que nuestro sindicato Les Mata se ponga a la cabeza de este reclamo, porque si se firman diferentes incentivos de parte del Gobierno Nacional, de parte del Ministerio de Industria, de parte conjuntamente con las terminales, con las autopartistas, para evitar los despidos. Acá hay despidos masivos. A nosotros, que somos parte de la comisión interna, el día martes pasado la empresa nos impidió el ingreso. Ya me parece que es el colmo esto. Creemos que justamente un movimiento obrero argentino que cuenta con es uno de los más organizados a nivel mundial. En ese sentido, esta empresa, este monopolio norteamericano que tiene 221 filiales en todo el mundo, que facturó 16.000 millones de dólares el año pasado, que en Argentina, luego de 10 años de crecimiento y abultadas ganancias, acá haga justamente lo que está haciendo. Nosotros estamos exigiendo que tanto el Ministerio de Trabajo de Nación como nuestros sindicatos se pongan a la cabeza de este reclamo, porque nos parece que ya es avasallar con todos nuestros derechos y nosotros no estamos dispuestos a tolerar eso, y vamos a seguir luchando y vamos a seguir exigiendo que nuestros compañeros vuelvan a su puesto de trabajo. El día de ayer la CGT de Moyano sacó un comunicado exigiendo la reincorporación inmediata de los suspendidos, de los despedidos y el ingreso de la comisión interna. Hoy estuvo Facundo Moyano con nosotros, estuvo Cristian Castillo, estuvo también Néstor Pitrola acá solidarizándose con nosotros, y de hecho se van a llevar acciones en diferentes puntos del país para que esta empresa no vuelva para atrás todo, y bueno, justamente para exigir al sindicato y al Gobierno Nacional que una pronta intervención para que esto se resuelva favorable a los trabajadores. Bueno, estamos acá acompañando a los despedidos de LEAR, que hoy está iniciando esta jornada nacional de lucha por la reincorporación de todos los trabajadores y por el fin de las suspensiones. Acá cerca de la fábrica, donde la policía intentó frenar esta manifestación de acompañamiento, no pudieron. Los trabajadores, acompañados por otros sectores de trabajadores de acá de la zona norte, centros de estudiantes y organizaciones políticas solidarias, se logró este primer objetivo de esta jornada de lucha, que es acompañar, digamos, la intención de paro de los trabajadores
de adentro. Así que bueno, un primer hecho, y esta jornada va a continuar con distintas acciones en todo el país y estamos mostrando la voluntad de enfrentar a esta empresa multinacional y a su lugarteniente, la cúpula del sindicato ESMATA, que nuevamente, como dicen Gestam, le da la espalda a los reclamos de los trabajadores y lo que hace es actuar mancomunadamente con la empresa para tratar de sacarse de encima a estos trabajadores, que además son una oposición dentro del propio gremio, que es el motivo verdadero de los despidos, ¿no? Tratar de descabezar a los sectores combativos dentro del sindicato ESMATA. Así que esta jornada de lucha creo que es una obligación de todos y bueno, estamos acá acompañando como hacemos con todas las luchas de los trabajadores. Soy Cecilia Mancuso, consejera directiva de las Facultades Sociales, y estamos acá desde la agrupación de Mujeres Pan y Rosas y también como parte de los centros de estudiantes sociales, Filo, Sico y otros compañeros estudiantes, haciendo este corte sobre la Panamericana a la altura del kilómetro 35 para traer toda nuestra solidaridad a los obreros y obreras de la fábrica Lear. Desde la agrupación Violeta Telefónicos estamos impulsando una gran campaña por los trabajadores y las trabajadoras de Lear. Hola, soy Cecilia Galán, soy parte de la comisión directiva de SUTEA Tigre. Estamos acá acompañando a los trabajadores de Lear. En una asamblea muy importante de Telefónicos hemos votado la solidaridad de manera unánime, así que estamos impulsando una gran campaña en todos los edificios donde estamos juntando alimentos, plata, para que puedan tener los compañeros para aguantar esta lucha. Por los despidos y las suspensiones que viene llevando adelante la patronal yanqui. Estamos impulsando también una campaña de solidaridad, juntando alimentos en las escuelas y bueno, lo que queremos es que esta lucha triunfe, por eso acá estamos. El corte que estamos realizando hoy es en el marco de una jornada nacional que se está realizando en defensa y en solidaridad con los obreros de Lear Pacheco. Hay 100 trabajadores suspendidos con 0% del salario y hay 100 trabajadores despedidos. Esta es una jornada que incluye cortes el frente a Lear Pacheco, en la autopista Panamericana a la altura del kilómetro 35, en Rosario a la altura de General Motors, Ruta 9, en Mendoza, en la principal arteria de Mendoza, bueno, aquí en Córdoba. Es decir, es una jornada nacional en defensa de estos trabajadores que han sido atacados y que hoy lograron y definieron paralizar la producción. Vienen de un paro de 3 horas del martes pasado y están tomando una serie de medidas en defensa de los puestos de trabajo. Aquí en Córdoba, en esta planta, ¿cuántos trabajadores hay y hay suspensiones? ¿Les han confirmado? En esta planta hay trabajando poco menos de 100 trabajadores, alrededor de 80, 90. Hay suspensiones también. Por lo menos es lo que nos han contado los trabajadores en el ingreso cuando dialogábamos con ellos. Lo que no quería dejar de mencionar es que en primer lugar esta jornada tiene el apoyo mediante una declaración de Moyano, Plaini y de la CGT de Moyano, y además que una cosa que es brutal y que demuestra la ilegalidad completa en la cual actúan estas patronales multinacionales es que los trabajadores de Lear no tienen hoy el derecho, ¿por qué? Porque la patronal está violando la ley, de que su comisión interna y sus delegados estén dentro de la planta para definir junto a todos los obreros cuáles son las acciones a tomar para defender los puestos de trabajo. Hubo un desalojo muy violento y hubo graves incidentes. Esto ocurría. Así, efectivos de Gendarmería desalojaron la autopista Panamericana, que se encontraba cortada por delegados e integrantes de agrupaciones políticas de izquierda. Esta fábrica tiene 600 empleados. Nosotros ahora en la asamblea que hicimos acá hemos decidido mantener los acampes, tanto acá en la parte colectora como en la calle Marcos Sastre, que es atrás de la fábrica. Y hoy vamos a hacer otra asamblea para definir los pasos a seguir. No se descartan más cortes y más medidas de este tipo hasta en tanto el ministerio empiece a actuar como corresponde y también el sindicato empiece a actuar a favor de los trabajadores. Gendarmería avanzó sobre los manifestantes con camiones hidrantes hasta despejar las vías centrales del acceso que une la zona norte con la capital federal. Bueno, finalmente Gendarmería cumplió la orden que tenían y tuvieron que desalojar a los manifestantes que estaban ocupando la Panamericana, altura Henry Ford, sobre la mano que va al norte. Lo que fue haciendo Gendarmería fue empujando a los manifestantes con los escudos. Un importante operativo de Gendarmería Nacional para desalojar la manifestación de trabajadores de Industrias Lear de Argentina, junto
con agrupaciones de izquierda cortaron esta mañana la autopista Panamericana y el puente Pueyrredón en una jornada nacional de protesta contra los despidos y suspensiones de empleados de esta empresa. El piquete fue desalojado por Gendarmería. También hubo incidentes. Ahora en Callao y Corrientes, allí hay grupos de izquierda, son manifestantes de la jornada de solidaridad con los operarios despedidos de la autopartista Lear. Esta mañana fue cuando ocurrieron estos incidentes que estamos viendo, enfrentamientos de la Policía Federal. Hubo choques con la policía que intentó acordonar la manifestación para que no se interrumpiera todo el tránsito. Al menos un manifestante fue detenido. Queremos hacer una mención a los trabajadores y trabajadoras de LEAR que hoy han sido reprimidos brutalmente por la Gendarmería, la Policía y la Panamericana. Hoy era una jornada nacional de protesta que intentaba repudiar 100 despidos y 100 suspensiones que estaba haciendo esta multinacional norteamericana LEAR. Esta multinacional norteamericana ha obtenido ganancias durante este último año que equivalen a la mitad de las reservas que tiene el Banco Central Argentino. O sea que nadie podría decir que tiene crisis. Una multinacional norteamericana que está violando las propias leyes laborales argentinas, porque esos despidos y suspensiones fueron declarados como ilegales por el Ministerio de Trabajo. Es una multinacional norteamericana que hace lo que quiere en nuestro país, violando las leyes, tratando a los trabajadores como les place y haciendo su propia ley en nuestro país. No podemos permitir, desde nuestro punto de vista, que una multinacional norteamericana que nos está imponiendo con los fondos buitres cómo debe el país hipotecar su futuro, no podemos permitir que nos diga ahora cómo deben ser tratados los trabajadores y bajo qué leyes deben ser regimentadas sus condiciones laborales. Así es que hoy, entonces, hicieron una jornada de protesta, no solamente aquí en Mendoza, donde estuvimos en Vicente Zapata y San Martín repudiando los despidos y las suspensiones, porque en nuestra provincia también hay más de 6.000 puestos de trabajo que se han perdido, sino también se ha hecho en otros lugares del país, como Buenos Aires, Rosario, Córdoba, y Jujuy y Tucumán, incluso en Neuquén también. Esta jornada nacional de protesta, como decíamos, entonces fue respondida con gases lacrimógenos, balas de goma, detenciones, hay más de 6 detenidos, y también fueron golpeadas brutalmente abogados de derechos humanos como Charles Platowski o la de una hija desaparecida como Victoria Moya. Por eso expresamos nuestro repudio y seguir ratificando nuestra defensa de los trabajadores de los puestos laborales que ninguna multinacional, ni yankee ni de ningún lado puede y tiene el derecho a tener. Muchas gracias. Hernán Pudú para conversar sobre este tema. Buenas noches, Hernán. Buenas noches, Paula. Bueno, conversemos un poco primero sobre cómo se origina este conflicto en LEAR y estos 200 despidos. Bueno, LEAR es una autopartista que está en la zona norte, que produce mazos de cables. Zona norte de Buenos Aires. De Gran Buenos Aires, sí. Que produce esencialmente cables para la Ford. El conflicto se origina producto de que la patronal arbitrariamente, sin presentar preventivo de crisis y ninguna otra discusión, despide por un lado a 100 trabajadores y por otro lado suspende a otros 100 sin goce de sueldo y luego avanza sin permitir que los miembros de los delegados y la comisión interna puedan ingresar a la planta. A partir de ahí comienza un conflicto que ya lleva más de una semana y media prácticamente. Bien, y los trabajadores justamente están denunciando que esta empresa es una empresa buitre porque ha amasado enormes ganancias y no puede demostrar ningún tipo de crisis, ¿no? Claro, está entre las 200 principales empresas del mundo que mayor ganancia tienen, así que es una multinacional importantísima a escala mundial, una patronal yanqui que está mostrando su prepotencia en un momento en el cual el gobierno para la tribuna trata de mostrar un combate contra los fondos buitres. Sin embargo, vemos cómo es absolutamente permisiva con una patronal que despide arbitrariamente, y no solamente eso, sino que le ayuda mandándole al coronel Rambo Berni a reprimir permanentemente a los trabajadores. Ya lo habían hecho
el día de ayer en la empresa Enfer, otra empresa que está en el Gran Buenos Aires. Bueno, y ahora lo hemos visto en la jornada de hoy. Recordemos, Enfer son trabajadores de talleres ferroviarios, ¿no? Que también fueron reprimidos ayer. Y en el día de hoy hemos visto nuevamente a Bernie contra los diputados de izquierda, ¿no? Nuevamente un ataque político de Bernie, además de comandar la Gendarmería, avalando el accionar de la Gendarmería y directamente contra los diputados de la izquierda. Así es. Bueno, el punto es que hoy se cumplió una jornada nacional de lucha que habían decidido los trabajadores de LEAR junto a distintas organizaciones solidarias y se desarrolló en la Argentina, tanto en el Gran Buenos Aires, en zona norte, donde fue el principal piquete y el corte de la Panamericana, que nos vamos a referir después, también en zona sur. En Rosario se cortó la autopista, la Panamericana también, a la altura de la General Motors. Hubo acciones en la provincia de Mendoza, en la provincia de Neuquén y aquí en Córdoba también. Esta mañana, recordemos que estamos hoy martes, hicimos un bloqueo y un piquete en las puertas de la empresa que tiene LEAR aquí en Córdoba, que fabrica las butacas esencialmente para la empresa Fiat aquí en Córdoba. ¿Y cómo fue este piquete? ¿Qué recepción hubo de parte de los trabajadores de LEAR aquí en Córdoba? Bueno, evidentemente los trabajadores de LEAR nos encontramos con dos sectores. Un sector que no conocía del conflicto del autopartista en Buenos Aires y otro sector que sí lo venía conociendo porque ha salido en algunos medios en la semana. Sin embargo, ambos sectores coincidían en ser muy solidarios, en la simpatía con el corte, en el piquete, porque opinaban que había que enfrentar a la empresa. Incluso algunos trabajadores se habían enterado la noche anterior de que varios compañeros habían sido suspendidos y obviamente todo el mundo sabe que antes de los despidos... suspensiones en la planta de LEAR Córdoba. Suspensiones en esta planta que tenemos aquí en Córdoba. Los trabajadores nos comentaban que obviamente tienen la experiencia de saber que primero empiezan las suspensiones y luego vienen los despidos. Entonces veían con muy buenos ojos no solo la gran lucha que están llevando adelante los trabajadores de LEAR en Buenos Aires, sino incluso el piquete que hicimos esta mañana en la puerta de la fábrica, porque creen que tarde o temprano les va a tocar a ellos y opinan que hay que solidarizarse porque mañana quizás ellos necesiten tener que salir a luchar y necesitar la solidaridad de los trabajadores en Buenos Aires, ¿no? Así es, mucho más con la situación de suspensiones y despidos que se empieza a generalizar en Córdoba también, ¿no? Así es, bueno, hay varias empresas, hay varios conflictos importantes, digamos, en Córdoba, por un lado lo de Weatherford y por otro lado el nuevo conflicto que se abre en la empresa Valeo, pero queremos referirnos a este conflicto, LEAR, que se está transformando en un conflicto testigo a nivel nacional. Digo testigo en el sentido de que está llamando la atención a miles y miles de trabajadores porque se da en el corazón de una industria mimada por el gobierno nacional, que son las automotrices y los autopartistas, que tiene un gremio como el ESMATA, que lo vimos actuar de manera absolutamente nefasta, con un rol absolutamente carnero y traidor en la huelga de los trabajadores de Gestam. Recordemos que el ESMATA planteaba que los trabajadores en lucha de Gestam no eran trabajadores, ¿no? Directamente los daba por desvinculados y no los reconocía como trabajadores para defenderlos, ¿no? Así es, los desconocía. Y hoy está jugando un rol absolutamente nefasto también en la lucha de los trabajadores de LEAR. No se está solidarizando en lo más mínimo. Es más, está haciendo todo lo posible para que los trabajadores queden absolutamente aislados y no puedan conseguir sus legítimas reivindicaciones, que son la reincorporación de absolutamente todos los compañeros. Ahora hemos visto de alguna manera que este conflicto se puede plantear que se ubica como testigo porque ha obligado a pronunciarse a distintos sectores, ¿no? Hemos visto un pronunciamiento de la CGT de Hugo Moyano, ¿no? ¿Qué podemos decir al respecto? ¿Cómo se puede analizar esto? Y yo creo que la enorme pelea que están dando, incluso hoy, ha dado un gran salto producto de la represión que hubo hoy en la Panamericana, es decir, ha permitido que miles y miles de trabajadores vean una lucha absolutamente justa, porque aquí no pueden tildarlos a los trabajadores de que están haciendo cosas locas, ni ultras, son simplemente trabajadores y trabajadoras con sus familias que están acampando en la puerta de la fábrica, que están buscando las formas de poder no perder su fuente de trabajo en un momento que es crítica la situación en la industria
automotriz y son un Te gran hago ahí ejemplo un para paréntesis, muchos. ese es un poco el discurso que intenta plantear Bernie, ¿no? Cuando quiere tildar a los trabajadores de violentos para oponerlos al conjunto de la sociedad, cuando las imágenes mostraban hoy claramente una brutal represión por parte de la Gendarmería y trabajadores que se defendían como podían, ¿no? O sea, este discurso de son violentos, quieren generar el caos, la verdad que es medio difícil de creer viendo las imágenes. Es medio difícil de creer y bueno, eso justamente es lo que está generando una enorme crisis en el seno del kirchnerismo. Vos te referías recién a lo de Moyano. Bueno, yo creo que el pronunciamiento de Moyano tiene que ver con esto, tiene que ver con que olfatea, no por nada está convocando para una huelga o para un paro nacional a mediados de agosto, ya lo empieza a hablar, porque obviamente viene viendo una situación en la cual los trabajadores están efectivamente resistiendo los planes que tienen las empresas contra los despidos y las suspensiones. Bueno, esto ha generado una crisis grande en el kirchnerismo. Sectores, por ejemplo, como el diputado provincial, el Chino Navarro, fue a la empresa Lear y a la empresa Donnerer a entrevistarse con los trabajadores, llevado de la mano de nuestro compañero Cristian Castillo, entonces haciendo declaraciones a favor de la lucha de los trabajadores y en contra de estas empresas. Y hubo también un multinacionales. pronunciamiento de la legislatura bonaerense en este sentido, ¿no? Repudiando los despidos en Lear también. Así es. Por otro lado, producto de la represión, se tuvo que pronunciar un sindicato que es absolutamente kirchnerista, como el sindicato de Subte en Buenos Aires, tuvo que repudiar la represión y solidarizarse con los trabajadores. O sea, es evidente que entre la fila de los trabajadores y otros sectores medios hay una gran solidaridad y una causa común contra los despidos y contra las suspensiones, y empiezan a ver a los trabajadores de Lear como los héroes de una jornada y de un momento y de un conflicto que se está desarrollando, que enfrenta a una patronal muy difícil, que enfrenta al gobierno, que enfrenta al Estado, al Ministerio de Trabajo, a la Gendarmería Nacional, es decir, que se enfrenta a grandes enemigos, a un bloque muy sólido, y por eso estamos en un conflicto muy difícil, por eso lo llamamos testigo, y testigo también porque este ejercicio de lucha que están haciendo los trabajadores empieza a verlo miles y miles de trabajadores y ven en ellos, digámoslo así, una esperanza, porque del resultado de este conflicto va a depender muchas cosas en la industria automotriz. Es decir, no va a ser lo mismo, recordemos que después de Gestam vienen por Lear. Entonces, cómo termina este conflicto va a determinar la suerte de muchos conflictos, por lo menos una rama como la automotriz que está en cuestión en este momento por la crisis, no la vamos a desarrollar aquí, en la relación con las ventas, la relación con Brasil, etc. Entonces estamos en un momento muy importante y un conflicto que lo están mirando miles y miles de trabajadores. Y una reflexión que quería hacer, porque muchos trabajadores pueden ver en la represión un momento negativo del conflicto, sin embargo, la moral de los trabajadores y las trabajadoras es altísima en este momento, porque están llegando muchísima solidaridad de muchísimos trabajadores a lo largo y ancho de la Argentina. Y sí es cierto eso que decía Marx, de que los trabajadores en cada conflicto a veces pueden ganar o pueden perder, pero lo que realmente ganan es en la unidad y en el avance en su conciencia. Evidentemente hay una generación de trabajadores en la Argentina que se está forjando y está avanzando en la confianza, en la unidad, y está haciendo una experiencia, que no se hace todos los días. Es decir, el coraje que tienen las trabajadoras, hay muchas trabajadoras en Lear junto con los trabajadores para enfrentarse a la gendarmería, para enfrentarse a la policía, realmente muestra qué distinto de, por ejemplo, una clase obrera que hemos visto en los 90, dejar pasar tendales y tendales de despidos en todas las industrias que se privatizaron, y sin embargo no vimos este nivel de resistencia y de confianza. Entonces para mí están ganando, en ese sentido es un gran avance lo que están haciendo, la lucha que están mostrando los trabajadores de Lear. Tenemos que remarcar que estamos en el medio de un conflicto, es decir, todavía no podemos saber cuál va a ser el final. Seguramente en el próximo programa vamos a tener que volver sobre este tema para seguir los acontecimientos día a día. Así es. Y por lo que planteabas recién de la solidaridad que se despertó a raíz de la represión sufrida por los trabajadores en el día de hoy, resaltemos que también Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, salió a repudiar esta violenta represión, ¿no? Y a solidarizarse con los trabajadores en su lucha por la reincorporación. Así que bueno, como decías, estaremos en los próximos programas siguiendo el desarrollo de esta importante lucha que, como bien planteabas, está muy lejos de terminar todavía, ¿no? Así es. Bueno, ahora pasamos a cubrir los conflictos en Córdoba, puntualmente el conflicto del autopartista Valeo.
Es una autopartista que en el mes de marzo aproximadamente llevó a cabo una importante lucha también contra despidos, una lucha que incluyó la toma de la planta, de la fábrica, y en este momento los trabajadores denuncian represalias por parte de la patronal. En aquel momento los trabajadores obtuvieron un triunfo con la reincorporación de todos los despedidos y actualmente los trabajadores denuncian que la patronal realizó nuevamente un ataque realizando 60 despidos. Veamos la entrevista que le realizamos a Leonardo Sánchez, delegado de los trabajadores de Valeo. Estamos en el Ministerio de Trabajo en un corte de los trabajadores contratados de Valeo. Nos encontramos con Leonardo Sánchez, delegado de la fábrica. Bueno, Leonardo, ¿nos podés contar por qué están acá? Bueno, un poco, para resumir en líneas generales, esto vendría a ser una suerte de apéndice del conflicto que vivimos hace 2 o 3 meses. Y bueno, hoy nos desayunamos con la noticia que la empresa pretendía suspender al resto de la plantilla de los mal llamados contratados o eventuales. Nosotros, bueno, ya habíamos pedido el pase de planta permanente de estos compañeros porque ya tienen que revestir la calidad de planta permanente y hace 1 mes y medio aproximadamente el ministerio con un inspector del ministerio relevó la planta la planta de estos supuestos contratados que había en la fábrica y también los intimó porque tenían que ya pasar a ser planta permanente. La empresa, bueno, quiere suspender. Nosotros denunciamos ayer esto en el ministerio y hoy nos venimos acá porque tenemos audiencia. Bueno, lo que con los compañeros en la asamblea hemos decidido es respaldar, por supuesto, desconocemos la eventualidad y la contratación de estos compañeros porque la empresa lo hace en fraude a la ley para justamente tener precarizado a trabajadores que realizan la misma tarea que realizamos nosotros. Y bueno, vamos a pedir no solamente que se levante esta suspensión, sino que el pase de planta permanente de todos estos compañeros y si la empresa no da respuesta, bueno, sin lugar a duda que el plan de lucha se va a agudizar. Hoy arrancamos acá, ayer arrancamos con asambleas en planta y bueno, ahora estamos acá cortando y esperando la audiencia del ministerio. Y recordemos también que como producto del conflicto hay trabajadores que han sido intimados penalmente por la justicia a través de la empresa, entre ellos estás vos. Sí, la empresa denunció a 10 compañeros, la fiscalía imputó a 10 compañeros, a 2 nos aplicaron una medida de restricción que es Maximiliano Granado, un operador de línea, y a mí que yo soy delegado. Bueno, eso sigue su curso, o sea, todo esto se enmarca en un marco general donde la empresa, bueno, obviamente que no solamente intenta avanzar sobre los derechos de los trabajadores, sino que los persigue atacando su núcleo organizacional, ¿no? Que son las asambleas a través de sus representantes, imputando porque el cuerpo delegado hay 4 compañeros delegados que además también están imputados, bueno, a mí no me permiten ingresar. Y bueno, todo esto en este marco que te digo, ¿no? De la empresa que constantemente no solamente que va por los derechos de los trabajadores, sino que asume actitudes antisindicales, ¿no? Cambiamos de tema ahora para hablar del Mundial, pero no vamos a hablar de fútbol, sino del lado oscuro del Mundial. En Giro a la Izquierda, en programas anteriores, ya hemos cubierto los gastos siderales que implicó esta Copa del Mundo para el gobierno brasilero, gastos que además se incrementaron por distintos actos de corrupción. Recordemos que hubo múltiples movilizaciones en Brasil repudiando justamente este gran negociado que implicaba para la FIFA y para las grandes empresas este Mundial de Fútbol, que implicó desalojos de miles de personas, que implicó también obreros muertos en la construcción de grandes estadios que después no van a tener ningún tipo de utilidad social. Pero nuevamente este debate se reactualiza a partir de un hecho ocurrido la semana pasada. Estamos hablando del derrumbe de un puente en la ciudad de Belo Horizonte. Hemos visto la conferencia de prensa de Josep Blatter, presidente de la FIFA, quien apenas el día antes del derrumbe de este puente decía de qué problemas estructurales nos hablaban, haciendo referencia precisamente a las movilizaciones que cuestionaban los enormes gastos millonarios del Mundial. El día después de esta conferencia de prensa se derrumbó este puente construido para la Copa del Mundo, un puente que atraviesa una autopista por la que diariamente circulan miles de personas. Inclusive ha sido muy utilizado por la propia selección argentina para transitar de una ciudad a la otra.
ocasionando el saldo de 2 muertos. Tenemos que decir que podría haber sido todavía peor el saldo de las muertes por el derrumbamiento de este puente. Veamos un informe que preparamos al respecto. Hay muchísimas expectativas por parte de millones de amantes del fútbol, todos en miras de las definiciones de la Copa del Mundo que se disputa en Brasil. Pero a su vez, siguen brotando las contradicciones entre las condiciones de vida del pueblo y los miles de millones gastados por el gobierno de Dilma Rousseff para ser la sede de la Copa del Mundo. Os motivos de orgulho. Temos hoje uma economia estável e em crescimento. Somos país que promove a inclusão social e que tem, na diversidade étnica, cultural e religiosa, uma de suas maiores riquezas e que convive respeitosamente com o meio ambiente. No vai ter Copa, vai tener greve. Precisamos de escolas e hospitais, no de estadios. FIFA Go Home. Son una de las consignas que meses anteriores, en la oleada de movilizaciones y huelgas, recorrieron por todo Brasil. En la última semana ocurría lo siguiente. El presidente de la FIFA, Sepp Blatter, consideró que el Mundial de Fútbol de Brasil es un gran éxito sin discusión y criticó a quienes lo pusieron en duda por la amenaza de protestas o los problemas de infraestructura. El suizo formuló estas polémicas declaraciones durante un seminario en la Fundación Getúlio Vargas de Río de Janeiro, frente a cuyo edificio se reunieron algunos manifestantes para protestar contra la FIFA por los gastos millonarios del torneo. Una verdadera provocación del presidente de la FIFA, Blatter. Al otro día, en Belo Horizonte, ocurría esta tragedia. Este es el momento de la tragedia ocurrida este jueves en la ciudad brasileña de Belo Horizonte. Un tramo de una vía elevada que estaba en construcción se colapsó mientras varios vehículos circulaban por el lugar. El saldo provisional es de 2 muertos y al menos 22 heridos. El tramo que se vino abajo era parte de las obras viales que se tenían planeadas para la celebración del Mundial. Medios brasileños dieron a conocer que en febrero de este año la vía elevada tuvo que ser cerrada ante los peritajes que señalaban una falla y la posibilidad de que se viniera abajo. Pero días después se hicieron nuevos estudios que confirmaban que no había riesgo de una tragedia. Durante los preparativos de los distintos escenarios de la justa deportiva, se dieron varios incidentes que cobraron la vida de 8 personas. Este es el Brasil que se quiere esconder, pero todo el tiempo resurge. Veamos algunos datos que nos da el humorista John Oliver acerca de la FIFA y los gastos del gobierno de Dilma Rousseff. The World Cup is one of my favorite things, but it's organized by these guys, FIFA. You either know it as the Fédération Internationale de Football Association or that soccer video game you have. Why would you be unhappy hosting the thing that you love the most in all the world? The government has spent more than $11 billion getting ready. The United States team will play its second game here in the city of Manaus, in this brand new $270 million stadium. Manaus is so remote that it's almost impossible to reach by car, which is why officials had to have the stadium materials brought in by boat, shipped across the Atlantic from Portugal and up the Amazon River. Okay, that does seem like a waste of money, especially when you consider that that stadium is only going to be used for 4 World Cup games. There's also no team in Manaus that can fill it afterwards, at which point it becomes the world's most expensive bird toilet. No wonder Brazilians are so upset, especially when you think about what they are actually getting in return. Well, and they're going to make money as well as the money they're spending. Actually, FIFA makes the money. This is where the controversy is. The country usually doesn't make money. FIFA, the organization of the World Cup, is who makes the money. Yeah, Brazil, let me put this in terms you might understand. Think of money as pubic hair and FIFA as wax. Oh, they're going to be all over you during the World Cup, but when they go, they're taking all the money with them, including some from places you didn't even know you had any money, leaving you teary-eyed going, Jesus, what happened here? What happened? I'm never doing this again. Todos disfrutamos del fantástico espectáculo que es el Mundial, pero basta solo mirar al costado y ver que la realidad de Brasil no termina con el silbido final del árbitro. Hola,
¿Vieron el video de ese pibe que nunca ganó un mundial? La bardea. Yo nací en el 96 y nunca gané un mundial, pero otros ganaron y mucho. Las empresas se la llevan en pala, como dijo la Presi. Y ahora echan a trabajadores como el Gestam. A todos nos recabe el mundial. El fútbol es una pasión. Pero hay cosas que van más allá. Acá el gobierno mete goles en contra, como negociar con los buitres, pagarle a Repsol, bancar a Monsanto. No hay plata para los maestros, pero sí para los yutas. ¿Qué es esto? Y Luciano Arruga, y Julio López, y Milani. ¿Qué decís de Milani? Los que laburan la sufren todos los días. Ellos sí se juegan la vida en la cancha. Por eso esta la vamos a ganar los jóvenes y los trabajadores. Pero no me vendan chamullos. Yo me voy a ver el partido. ¡Vamos los pibes, vamos! En estos días, Viviana Alegre, recordemos, Viviana Alegre es la madre de Facundo Rivera Alegre, conocido como el Rubio del Pasaje, quien fuera desaparecido hace poco menos de 2 años y medio, denunció un allanamiento por parte de la policía de la provincia de Córdoba, un allanamiento que ella denuncia que fue completamente irregular. Recordemos que Viviana Alegre, a lo largo de todo este tiempo que ha buscado a Facundo, ha denunciado la implicancia policial en la desaparición de su hijo y ahora está denunciando que este allanamiento responde a que su nuera, pareja de Facundo Rivera Alegre, ha denunciado a la policía por distintos hostigamientos. Ella está denunciando que este allanamiento responde justamente a una represalia por parte de la policía de Córdoba. Estuvimos con ella en su casa y esto era lo que nos decía. Estamos con Viviana Alegre, mamá de Facundo Rivera Alegre, desaparecido hace 2 años ya. Contanos un poco, Viviana, ¿qué te pasó el sábado? Bueno, el sábado tipo 10:30 de la mañana, yo pensando que eran familiares, la verdad, aparte se habían prendido de tal forma el timbre que digo, bueno, en principio pensé que eran familiares, pero ya después por último era una sola de ese timbre y la puerta, y era un allanamiento que venían con una orden supuestamente de una fiscalía por el tema de violencia familiar, que me nos llamó la atención. Obviamente que no quería dejarlo pasar porque yo decía esto, miré para ver si estaba la consigna policial supuestamente que nos cuida, más que cuidarnos nos vigila, pero bueno, no estaba casualmente. Así que bueno, me dice, hacía mucho frío, yo tenía la nena en brazos, mi nieta, y pasamos. Y cuando estuvieron ahí adentro dice que estaban buscando a una persona porque hubo una denuncia por amenazas. Entonces nos dimos cuenta enseguida que esa denuncia, primero y principal, todavía nos sigue dando vuelta, es tan turbio todo, pero todo esto se remonta a que hace como unas cosas de 25 días yo denuncié públicamente a un sargento primero, Jacobo Pompas, ahí del barrio, que ya viene maltratando bastante, amenazando a la madre de mi nieta y a mí, diciendo que nos vayamos al barrio, que nos va a pasar lo mismo que al Rubio del Pasaje. Es más, ronda por mi casa, da la vuelta, y el domingo, casualmente, mi nuera se va a su casa a buscar ropa, porque de nuevo se tuvo que venir a mi casa para decir tengo un poco más de tranquilidad, supuestamente porque está esa consigna policial que bueno, nos cuida entre comillas. Y cuando va a buscar ropa se le aparece la hija de este sargento primero, Yael Pompas, una chica que está desvariada psíquicamente, la verdad, y ya la había amenazado, y al rato aparece el suegro de este sargento primero con un cuchillo y amenaza a Micaela. Y eso quedó ahí, pasó. Micaela, después de 3 intentos grandes de ir a la unidad judicial que está en la seccional sexta, la quiso denunciar, quiso decir por el tema de amenaza, de maltrato, de persecuta. No se lo querían tomar, se lo tomaron después de mucho insistir. Y nos llama la atención porque justo Claudio Oroz, que es el abogado de la familia, no está en el país. Viene que nosotros lo denunciamos y nos pasa esto de que nos cae en un allanamiento buscando una persona que supuestamente es la que había amenazado a la familia del sargento Pompa, que nada que ver, que Micaela hoy está, digamos, tratando de rehacer su vida de alguna manera, que oh casualidad pasa el pibe que sale con Micaela y esa persona es la que estamos buscando. O sea que cualquiera que pudo haber pasado en ese momento por mi casa, lo pudieron haber llevado, porque en realidad le digo, ¿y a qué vienen a mi casa? Me dice, no es con vos la cosa, si no es conmigo porque están en mi casa, ¿no es cierto? Venimos
viviendo lamentablemente, pero hace 2 años largo, y ahora más que nunca, porque de pronto ni tampoco podemos rehacer nuestras vidas, ni tampoco podemos trabajar tranquilo, porque en mi trabajo, en la franja horaria entre las 3 y 4 y media de la tarde, y suelen llamar y se siente ruido de frecuencia radial policial, ruido a agua, o no hablan. Labraron un acta diciendo que no se ejerció ningún tipo de violencia, obviamente cubriéndose ellos. No lo firmamos, no lo vamos a firmar. Estamos juntando fuerza porque volvemos a resurgir con más fuerza. Se está organizando la jornada provincial Facundo Rivera Alegre, que se va a hacer el 19 de agosto. 30 meses sin Facundo la consigna, 30.000 compañeros desaparecidos en dictadura, 30 años de democracia y seguimos con desaparición, injusticia e impunidad. Y serán 30 actividades. Bueno, yo los invito a que participen, a que me acompañen, a que nos acompañen, porque la verdad lo que pasamos el sábado no se lo deseo a nadie. Hace pocos días se realizó en nuestra ciudad una conferencia de prensa convocada por el Frente de Izquierda y los Trabajadores, denunciando el ataque a la banca del Frente de Izquierda y a la legisladora Cintia Frencia. En esta conferencia de prensa estuvieron presentes distintos legisladores y diputados nacionales del Frente de Izquierda, como Angélica Lagunas, legisladora de Neuquén, Noelia Barbeito, senadora de Mendoza, y Néstor Pitrola, diputado nacional del Frente de Izquierda. Veamos lo que sucedía en la conferencia de prensa. Hemos sido la única banca que desde una primera instancia denunciamos que esta ley tenía un propósito definido, que era garantizar la instalación de la multinacional y destrabar los aspectos legales que hoy impedían la instalación. Para cuestionar y para tratar de desviar el debate sobre cuál era el verdadero carácter de la ley, es que el gobierno de la Sota, a través de acusaciones falsas de legisladores del radicalismo, descarga esta maniobra infundada y abren una cuestión de privilegio contra la banca del Frente Izquierda con el objetivo de sancionarnos. Se habla desde una suspensión hasta un desafuero. Acá el ataque viene de la mano de un gobierno que está jugado a hacer pasar un ajuste para que paguemos la crisis los trabajadores. Y lo hacen nada más ni nada menos que con la banca justamente del Frente de Izquierda, que es el frente que viene participando activamente de todas las luchas, pero además viene trayendo las luchas a las distintas legislaturas. Y venimos presentando proyectos de ley que tienen que ver con dar respuesta a estas luchas y cómo se resuelven. Nosotros repudiamos este intento de accionar contra la banca en donde está Cintia Frencia. Y le digo por qué. Nosotros no pertenecemos ni al Frente de Izquierda, no pertenecemos a ningún partido político, simplemente somos pueblo. Y como pueblo es que repudiamos esto, es un atentado contra la libertad. Si el Frente de Izquierda tiene una banca, es porque se la ha ganado, porque el pueblo eligió. No queremos por ningún modo, en ningún medio, que Cintia deje su banca. Venimos de la Asamblea de Vecinos del Chabascate a repudiar enérgicamente el intento de sanción a la legisladora Cintia Frencia por oponerse a la ley recientemente votada, y apoyamos el proyecto de declaración de emergencia ambiental ya presentado en la legislatura. La Asamblea de Malvinas repudia totalmente toda esta campaña que hay en contra de la banca de izquierda. Arriba los que luchan y Monsanto no se instala en Malvinas Argentinas. Nos solidarizamos con el FIT en la férrea defensa de la compañera y exigimos a quien corresponda que se retracten públicamente ante los medios de comunicación por tan tendenciosa acusación. Ellos han tejido trabajosamente una ley que tiene elementos de engaño, que tiene elementos demagógicos, que tiene elementos de confusión política, que ha estado destinada a quebrar el movimiento popular que paró la instalación de Monsanto, porque plantea un reordenamiento que va a permitir en última instancia la instalación de la planta, buscando una cobertura legal para destrabar esa orden judicial que ha logrado la lucha popular. Cuando ven que el Frente de Izquierda los delata, los denuncia, es que montan este ataque en función de sancionar a Cintia. Ellos quieren que nuestros diputados sean representantes del Estado ante el pueblo, que se sumen a la corporación de políticos capitalistas.
Hay un ataque a la lucha popular, hay un ataque a la lucha del movimiento obrero y hay un ataque a los nexos y al protagonismo del Frente de Izquierda en la vanguardia de ese movimiento de lucha. Es una casta de políticos, tanto oficialistas como opositores de los partidos patronales, que han votado un ajuste contra los trabajadores. Una casta de políticos que está dejando pasar despidos y suspensiones, como en LEA, como en Waterford, como en Donnelly, con la complicidad de las burocracias sindicales. Una casta de políticos que quiere hipotecar nuestro futuro pagándole a los fondos buitres. Esa casta de políticos que viven con privilegios y que gobiernan contra el pueblo han votado hoy una ley contra el pueblo que es la ley Monsanto, gobernando a favor de los ojeros, así como el año pasado votaron la ley Chevron, para no solamente hipotecar nuestro futuro, sino también dejar que las empresas imperialistas saquen a nuestros recursos naturales, violando incluso las propias leyes de este país. En Mendoza, nuestra compañera Cecilia Soria denunció que las fuerzas policiales eran cómplices de la trata. Eso implicó que la Cámpora, osó, la Cámpora que tiene a su vicepresidente procesado, la Cámpora dijo que al Frente de Izquierda había que ponerle un límite, porque estaban en contra de las instituciones. Así también le quisieron poner un límite a Del Pla, porque apoyó la huelga docente. El año pasado nuestro compañero Raúl Godoy, porque estuvo en contra de la ley Chevron. Y así también con Cintia, porque fue la única voz que se opuso. ¿Les molesta que haya habido una voz de los trabajadores y el pueblo en esa legislatura que gobierna a favor de los ojeros, que se haya opuesto y que haya levantado una voz de denuncia? Compañeros, esto no solamente lo tenemos que repudiar acá, sino, como han dicho todos ustedes, hacer una gran campaña a nivel nacional e internacional para que no se dejen pasar más ataques al Frente de Izquierda en todo el país. Seguiremos acusando, como decían compañeros, seguiremos acusando porque somos un frente que defiende los intereses de los trabajadores y el pueblo, pero también necesitamos desarrollar una fuerza social que en las calles nos haga el aguante en un sentido, ¿sí? La banca está en las calles también, compañeros. Bueno, veíamos que de esta conferencia de prensa participaron también asambleístas de la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida, que claramente no tienen ningún tipo de relación política con el Frente de Izquierda, que viene llevando a cabo esta lucha desde hace meses, que estuvieron ese día en la legislatura, en el lugar de los hechos, y que claramente pueden demostrar que son completamente infundadas las acusaciones que se están haciendo contra la banca del Frente de Izquierda. En el día de ayer, esto lo decimos para cerrar el programa, en el día de ayer se realizó en el hospital neonatal una acción por parte de los trabajadores repudiando el asesinato de una de sus compañeras de trabajo. Estamos hablando del 9º caso de femicidio en la provincia de Córdoba, que estuvimos cubriendo el programa pasado. Ella es Silvina Córdoba, era trabajadora del hospital neonatal, y justamente para repudiar este nuevo caso de violencia contra las mujeres, la impunidad de la que goza esta violencia machista, tanto por parte de la policía como por parte de la justicia. Recordemos que estamos hablando de un hombre que ya había cometido un caso de femicidio, había asesinado a su mujer anterior. Justamente los trabajadores, para repudiar esto, organizaron una acción en el hospital neonatal, y bueno, desde Giro a la Izquierda volvemos a repudiar este nuevo caso de violencia contra las mujeres. Bueno, hemos llegado al final de este programa. Recuerden que pueden vernos por internet en nuestro Facebook de Giro a la Izquierda, y nos despedimos hasta el próximo miércoles a las 22 horas por Canal C. Buenas noches. Tiene uso de la palabra el diputado Nicolás del Caño para una cuestión de privilegio. Gracias, señor presidente. Bueno, queríamos plantear una cuestión de privilegio ante los reiterados agravios e insultos que recibimos los diputados del Frente de Izquierda por parte de diversos dirigentes sindicales, el caso de Pinalelli, el caso del diputado Roberti, que a través inclusive de sendas solicitadas han mencionado que los diputados de izquierda fomentamos la coacción
hacia los trabajadores para obtener representación, que el apoyo a las diferentes luchas en las que nosotros nos hacemos presentes es por una cuestión electoralista. Ha habido diversos agravios que ya los habíamos escuchado cuando el secretario de Seguridad, Sergio Berni, dijo en relación a los diversos cortes de calle, cortes de ruta y protestas de trabajadores que nosotros apoyamos y participamos, que apoyábamos a delincuentes. Constantemente dice que aquellos que protestan cortando calles o rutas son delincuentes. Aquí a unos metros tenemos a las trabajadoras y a los trabajadores de la autopartista Lear, una multinacional cuya ganancia equivale a la mitad de las reservas de la Argentina, 16.000 millones de dólares. Esa patronal norteamericana, esos buitres que existen en el país, aprovechan una supuesta crisis por la que está atravesando la industria automotriz para descargarla sobre los trabajadores. Por eso nos oponemos a estos agravios, a estos insultos, los rechazamos y decimos más, decimos que vamos a seguir estando junto a los trabajadores. Esta patronal desconoció inclusive las resoluciones del Ministerio de Trabajo que declaró las suspensiones que había hecho la empresa anteriormente como ilegales. No solo que la desconoció, sino que avanzó a despedir a los trabajadores. Lo mismo sucede con la empresa Donnelley, la gráfica más importante del mundo, como dijo Néstor Pitrola, planteó un preventivo de crisis para despedir 123 trabajadores, es decir, que las patronales quieren dejar a los trabajadores argentinos, a sus familias en las calles, quieren dejarlos sin su única fuente de ingreso. Esa es la verdadera extorsión, esa es la coacción, no la que hacen los trabajadores utilizando los únicos métodos que tienen para expresar su reclamo de mantener la fuente de trabajo. Una obrera que habló en la puerta de la fábrica dijo: 26 años llevo trabajando y ponen como excusa que ya no tengo productividad, porque tengo rota la espalda por la explotación de estas patronales buitres, chupasangre de los trabajadores. Nosotros vamos a seguir apoyando las diversas luchas y además tenemos el orgullo de haber puesto desde esta banca más de 180.000 pesos a los fondos de lucha que ponen en pie los trabajadores, porque no solamente para enfrentar a las patronales, estas utilizan el amedrentamiento, la extorsión, de pasar hambre, frío, no solo de los trabajadores, sino de todas sus familias. Por eso aportamos esos fondos de lucha, que es la única manera que tienen los trabajadores de poder resistir y enfrentar los despidos y las suspensiones. Se habla contra los buitres, a pesar de que se está negociando para pagarles. Pero los buitres que tenemos acá, como estas dos empresas norteamericanas, de las cuales nosotros nos anotamos para plantear 2 proyectos de preferencia para que esta Cámara se expida a favor de los trabajadores. Entonces, para finalizar, simplemente rechazar estas acusaciones y decir que está claro que los diputados del Frente de Izquierda fuimos apoyados por 1.300.000 jóvenes y trabajadores en las pasadas elecciones y estamos cumpliendo nuestro mandato. Nos votaron para eso, para apoyar a la clase trabajadora y a la juventud en sus luchas, y es lo que estamos llevando a la práctica y lo vamos a seguir haciendo, aunque no le guste a aquellos dirigentes sindicales que le dan la espalda a esta lucha de los trabajadores, aunque no le guste al secretario de Seguridad Berni y a muchos otros que hoy están a favor de las patronales o miran para otro lado cuando estos buitres atacan a la clase trabajadora. Gracias, señor presidente.